Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo hemos escuchado 3 lecturas: libro de los Números, la carta del apóstol Santiago y el Evangelio de Marcos. Hoy la palabra de Dios está centralizada en el monopolio. Palabra que se escucha con frecuencia, pero cuando se habla de monopolio con relación a Dios, uno se puede escandalizar un poco. Y eso es lo que hoy vamos a explicar con relación a la palabra de Dios. En el libro de los Números aparece la figura de Moisés. Moisés, siendo muy joven, casi un niño, se trasladó a Egipto. No se sabe si fue por vinculación de sus padres, pero estaba alrededor del faraón y a través de él se consiguió la liberación de los israelitas que estaban esclavos en Egipto y pasaron en el desierto. De ese Moisés es que hace referencia el libro de los Números en este domingo. El Señor bajó de la nube y habló con Moisés, y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Este número 70 ancianos quiere decir aquellos que dirigían a nivel civil y a nivel religioso toda la estructura del pueblo de Israel. Pero siempre sucede aquello que se quedan a cierta distancia. Y se formaron 2 grupos, los llamados Elda y Medea. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Es decir, que estos 2 grupos no habían acudido a la tienda, a la reunión con los ancianos. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Es decir, que estaban los 70 ancianos que eran los dirigentes, los profetas, pero surgió otro grupo que se dedicaban a la misma cosa, a profetizar. Un muchacho corrió
para comunicarle a Moisés lo que estaba sucediendo. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselos. Moisés les respondió: ¿es que estás celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y comenzara a profetizar. ¿Qué mentalidad tan amplia tiene Moisés? No quiere que la idea profética, que el profetismo sea manipulado. Porque a veces en los grupos sociales, iglesias, clubes, asociaciones, se produce lo que se llama monopolio, que no dejan entrar a nadie y tampoco quieren que el otro hable. Y Moisés no permite eso. Y dice: ojalá que todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y comenzara a ser profeta. Es que a veces la pequeñez de mente, la pequeñez de entendimiento, muchas personas viven manipulando, inclusive aquí en la tierra quieren manipular hasta Dios. Y eso no se puede. Hay que dejar que el Espíritu Santo vaya actuando. Porque si hablan a favor de Dios, si predican el reino de los cielos, ¿por qué hay que gastar tanta energía, tanto tiempo peleando con hermanos de otra iglesia, con personas que quizá sean indiferentes a la nuestra y predican el evangelio del reino? Dejarlo en paz, en tranquilidad, porque hay mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer. Predicar, promoción humana, educación, trabajar con los trabajadores, tantas cosas que podemos hacer y a veces no lo hacemos por estar discutiendo cosas que no tienen importancia. Si uno observa las redes sociales, observamos tanta persona polémica, inclusive hablando contra la iglesia, hablando contra el Papa, siendo católico. ¿Por qué hay que dedicarse a eso? Si nosotros tenemos la fuerza de Dios,
Hay que profetizar ¿a dónde? En aquellos lugares que verdaderamente necesitan de Dios, en los barrios, las multitudes de jóvenes que andan por las calles, miles de adolescentes que tenemos que invitarlo a la catequesis. ¿Cuántos jóvenes necesitan de la palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de unidad. Una cosa es nuestra tradición, nuestro rito, y decirle claramente que nuestra iglesia nació desde el mismo tiempo que caminó Jesús en la tierra, y por eso somos iglesia apostólica, porque nacimos en el mismo tiempo que estaba Jesús, nació el cristianismo. Pero por tener ese título, nosotros no podemos perder el tiempo estar criticando a otras iglesias. Ellos tienen su forma, si están predicando el reino de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener claro es nuestra doctrina de ser católico. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué nos formamos católicos? Y comenzar a evangelizar y tirarnos a los barrios y salir a predicar el evangelio sin buscar confrontaciones con nadie. Nosotros no tenemos que buscar confrontaciones con otra iglesia, porque somos hermanos y los hermanos no se pelean. Los hermanos se aconsejan el uno al otro para vivir en armonía. Por eso nunca yo voy a pelear y voy a criticar a otras iglesias. Lo mío es formar a los católicos y formarlo bien en la doctrina y decirle la idea correcta de la historia de Dios, de la historia de la iglesia, para que estén claros, y enseñarle quiénes somos, de dónde venimos, dónde está nuestro origen. Basta con eso. Y el que entienda esa doctrina comprenderá quiénes somos. Pero perder nuestro tiempo tratando de manipular la palabra de Dios. Si están hablando del reino, déjenlo en paz. Déjenlo tranquilo. Lo importante es con su estilo de vida están dando testimonio de Dios, aunque no sea de lo nuestro, de la Iglesia Católica. Por eso nosotros no podemos distraernos, sino fundamentar nuestra doctrina de ser católico. Y estar discutiendo, hablando contra evangélicos, contra protestantes, que no perdemos nuestro tiempo con eso.
Vamos a evangelizar. Eso es lo nuestro. Como dice hoy, es que estás tú celoso por mí. Deja que todo el pueblo del Señor reciban el Espíritu del Señor. Y el Evangelio va en esa misma línea. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene de nosotros. La palabra prohibir y no viene de nosotros. Eso se llama una manipulación, un monopolio. Y la palabra de Dios no la podemos ponerle cadena. Una cosa es respetar. Si yo estoy en un templo y me colocan una bocina delante de un templo católico, tenemos que respetar. Yo no puedo colocar, Monseñor Jesucato no puede ir a colocar delante de otra iglesia una bocina que le moleste al pastor, porque eso se llama imprudencia. Eso está incorrecto porque no se puede. Ya caemos en el fanatismo. Pero que ellos prediquen el evangelio del reino, a mí eso no me molesta, porque lo considero como hermano. Porque ¿de quién están hablando? Del reino. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. El católico lo que tiene que estar claro de su doctrina, de su origen, de a dónde viene. Pero perder el tiempo. Hay gente que hacen curso para defender la fe y todo eso. Todo eso es importante, pero no lo haga para destruir al hermano que está hablando a favor de Dios, a favor de Jesucristo y a favor del reino de Dios. Nosotros tenemos nuestro rito, nuestra doctrina. Cuando se hace la estadística en el mundo, dicen cuántos cristianos hay y ahí lo engloban a todos. Nuestra iglesia dice en el anuario cuántos católicos somos. Hay otra numeración. Y para la estadística del mundo, el cristianismo está globalizado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y abrir los ojos. ¿Y nuestra misión cuál es? Repito, darle doctrina a los católicos, que ellos aprenden el magisterio, aprendan lo que es la Iglesia Católica, para que se estén formando, para que no lo forme otro, o se vaya porque no se encuentra bien y se va a otra iglesia hermana. ¿Por qué? Porque no lo hemos formado bien. ¿Qué dice Jesús? No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está a favor nuestro. ¡Qué sabiduría la del maestro! Aquí no hay nada de monopolio de la palabra de Dios.
Nosotros no tenemos derecho de manipular a nadie. Nosotros lo que tenemos que enseñar, evangelizar, salir a las calles, reunir a los sectores, predicar el evangelio. Eso es lo nuestro. Lo nuestro no es pelear con otras religiones. Lo nuestro es evangelizar y anunciar el reino de Dios. Y lo dice claro. Y el otro elemento no es el elemento del monopolio, sino del testimonio. Que ahí es que está la grandeza que tenemos que aprender nosotros. Lo que nos ha dolido mucho no es la discusión con otra iglesia, que ellos evangelizan, que hay un crecimiento evangélico. La gran preocupación de Jesucristo, lo dice hoy, es que nosotros tenemos que ser personas de testimonio, personas transparentes, personas de ejemplo, testimoniar a Dios y no escandalizar al pueblo de Dios. A veces, muchos de nosotros entendemos el evangelio, comprendemos toda la teología, pero escandalizamos al pueblo de Dios. Y escandalizar al pueblo de Dios, eso es un pecado. Y Jesucristo dice: el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que se colocara en el cuello una piedra de molino y se echase al mar. Se echase al mar. Y ahí comienza una comparación literaria. Si tu mano te induce a pecar, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al Sheol, al fuego que no se apaga. Y así hace también con los pies. Es un lenguaje literario que nosotros no podemos escandalizar al mundo. Tenemos que ser ejemplo de testimonio. Y más, aquí no está hablando, cuando se habla de pequeño, se está hablando de aquellos que se están introduciendo en la iglesia, de aquellos que se están formando en la fe, que no tienen mucho conocimiento de Dios. Y por nuestro mal testimonio, ustedes saben cuántas personas que no tenían su fe fortalecida y por las redes sociales, producida por el escándalo de la pedofilia, conducida por el escándalo por la pedofilia, muchos han abandonado la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es humana y está compuesta por humanos. ¿Y quiénes son los que cometen error? Los humanos. No somos robots. Pero la gente no entiende eso. Ah, que ese era un sacerdote que yo quería, que predicaba mucho. Lo acusan de tal cosa. Y uno ve esto en las redes sociales. Eso no es la iglesia. Eso fue esa persona que era miembro de la iglesia, como hay en toda familia, que cayó en un error. Y muchos se escandalizan. Y dice el Señor
El que hace escandalizar a uno de esos pequeños, no está hablando de niños, sino de gente que están comenzando la fe. Más valdría no haber nacido. Por eso, la grandeza de un cristiano es testimoniar a Jesucristo en el mundo. Ser ejemplo, ser testigo y no andar en la vida de flojo como una gelatina, escandalizando al pueblo de Dios con acciones incorrectas. La iglesia tenemos que aprender que hay muchos pecados que escandalizan al pueblo de Dios. Pecado grave, porque hay pecados veniales, pero hay pecados mortales que escandalizan al pueblo, que escandalizan a la iglesia. Y eso hay que evitar. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la iglesia? La única institución ha dicho sobre el caso del pecado de la pedofilia: cero tolerancia con eso. Cero tolerancia. Los pedófilos que se vayan para otro lado, pero no tienen espacio en la iglesia. Se perdonan, como se perdona cualquier persona, pero que se aplique la ley. Que se aplique la ley y se comience un proceso canónico y civil, porque la iglesia no puede permitir que sus miembros, principalmente los sacerdotes, tomen la iglesia como un instrumento para vivir y después para hacer de la vida un escándalo. No se puede. Hay que vivir con seriedad, de una forma íntegra, y más la vocación sacerdotal. Y eso es lo que dice hoy Jesucristo: dar ejemplo, dar testimonio. Lo primero es, no se lo prohíban. Cuando se produce monopolio, hay gente que sufre de centralizar todo en su persona. Eso se llama monopolio. Cuando uno centraliza todo, que nadie se puede mover, que todo es su persona. Hermano, existen otra gente. Trata de abrir el abanico para que esto crezca, la iglesia se desarrolle, dale oportunidad a los movimientos apostólicos. Si existen las comunidades catecumenales, si existen la renovación carismática, los cursillos de cristiandad en tu parroquia, aprovecha esos grupos para evangelizar, pero no lo esté empantando, no le hable mal, porque son parte de tu iglesia, son movimientos aprobados por la iglesia. ¿Qué derecho tiene un párroco para sacar un grupo apostólico de su parroquia? No hay derecho de eso. Por eso el monopolio de los evangelizadores no es bueno. Y termino del apóstol Santiago. Dice, atención, ahora los ricos lloran a grito
por las desgracias que le vienen encima. Su riqueza está pudrida y sus trajes están dañados. Han acumulado riqueza en los últimos días. La riqueza, los productores de riqueza. Y termino haciéndole un llamado, ahora que estamos en la reforma fiscal, y yo mantengo la tesis que la reforma fiscal debe ser una reforma integral, que le dé beneficio a la mayoría, que son los pobres. Los pobres nacieron pobres, de una familia pobre. Los ricos nacieron ricos porque vienen de una herencia. Y muchos pobres, por ayuda de los ricos, han pasado a clase media y a clase alta. Y tienen empresas y tienen beneficios. El turismo, industria alimenticia, industria de bebida, todos tienen beneficios. Lo que yo le pido es que los ricos no sean francotiradores, frente a la reforma fiscal integral. Porque no podemos pisotear más a los pobres, imponiéndole impuestos, imponiéndole más cosas que no pueden sobrevivir, porque se van a morir de hambre. Que los ricos traten de dar lo correcto, lo que corresponde, que actúen con justicia, porque tienen demasiado ganancia y no quieren repartir esa ganancia. Están actuando también con monopolio con la riqueza. Y ahí el Estado dominicano no tiene que estar jugando con los ricos. Tiene que decirle: paguen sus impuestos, paguen lo que tengan que pagar, pero paguen algo. No le den de todo, a veces le dan hasta gasolina, energía eléctrica con la riqueza. Paguen los impuestos, no invadan los impuestos. ¿Por qué? Porque un país se va hundiendo por dos cosas: cuando no se pagan los impuestos, cuando se va corriéndole el pago de los impuestos, y hacen, como decimos los dominicanos, un majarete para no pagar los impuestos. Y hay que pagar en este país, y quienes tienen que paguen también. Por si queremos una reforma fiscal integradora, no solamente para poner impuesto al arroz, a la habichuela, a lo que comen los pobres, también sacude esta reforma a los generadores de riqueza, a los que producen los productos y la productividad en este país. ¿Por qué? Porque es un elemento que ha sido mucho daño a la República Dominicana. Y el otro que le ha hecho daño es la corrupción de muchos miembros.
Si logramos que todos los ricos, sin excepción de nadie, paguen impuestos y se acabe la corrupción, este país echará hacia adelante. Pero hay que apretar al sector que produce riqueza en este país. Y yo tengo muchos amigos y los quiero, pero traten de ayudar al Estado Dominicano para que haya educación, salud, y somos capaces de controlar esa entrada para que no exista la corrupción. Con controles, este país será diferente. Que Dios nos ayude. Ojalá que esta reflexión de este domingo, que al final le hablé de una reforma fiscal integral, que se cumpla para que todos ayudemos al país pagando lo que tenemos que pagar para el crecimiento de nuestra nación. Que así sea.